En esta clase solamente vamos a ver una pequeña introducción y un anticipo de lo que tendremos a partir de la próxima semana. Bien, entonces empezaremos viendo el contenido. Vamos a tener una primera parte de introducción donde veremos cuáles son los conceptos que involucran a las redes de computadoras. Veremos alguna metodología para enfocar el análisis de las redes. Esta metodología está basada en un modelo de capas. Entonces, vamos a aplicar este modelo de capas al estudio de las redes de computadoras. De los posibles modelos, vamos a construir un modelo híbrido basado en estas 5 capas que aparecen aquí en la lista de contenido. Entonces veremos primero la capa física, que está relacionada justamente con ello, ¿no? Con el aspecto físico de la red, a partir de la tarjeta de red, que es el mecanismo a través del cual un computador se comunica con el exterior, el tipo de conector que se usará para el cable, los diferentes tipos posibles de cables que se utilizan para las redes, sus características naturalmente. También veremos temas relacionados con comunicación inalámbrica, es decir, redes que no utilizan cables, tipo de las redes Wi-Fi. La segunda capa se refiere a la capa de enlace de datos, que es donde se efectúa ya una adecuación de lo que nos entrega la capa física, en el sentido de realizar una comunicación sin errores, ¿no? Es decir, que esta capa de enlace de datos tiene un primer objetivo, que es el de eliminar o tratar los errores que puedan producirse en la capa física. También se ocupa de el tráfico mismo, es decir, va a regular el tráfico en el sentido de que le dará límites de velocidad, es decir, que no va a permitir que un elemento que está transmitiendo lo haga tan rápido que el receptor no pueda captar toda esa información. Entonces va a regular la velocidad de tráfico. Y un tercer aspecto que se ve en este es el del fraccionamiento de la información, ¿no? Es decir, que los datos no van todos de un tirón, sino que se dividen en partes. Entonces, todo ese mecanismo de fraccionamiento de la información para hacer mejor la comunicación. Y también aquí se considera el hecho de el mecanismo a través del cual varios equipos que comparten un mismo medio de comunicación tengan la posibilidad de acceder a él, ¿no? de usar ese medio común para la comunicación. Tengan en cuenta que usar un medio común entre varios equipos significaría
hacer que no coincidan simultáneamente dos o más en el medio, porque la información se vería deteriorada. Entonces, esos aspectos se los considera en la capa de enlace de datos. La tercera capa, denominada capa de red, es de pronto una de las capas más importantes, ya que en ella se realiza lo que se denomina la conmutación, es decir, que yo puedo, a través de la existencia de esta capa, comunicarme con otras redes, ¿no? Yo pertenezco a una red y puedo comunicarme con otras redes, puedo obtener información de otras redes, compartir recursos con otras redes. Para ello, como la existencia de muchas redes significa que debo poder dirigir la información desde el origen hasta el destino. Esto significa que los equipos que están conectados en red deben poderse identificar, ¿no? Y la identificación debe ser única, es decir, que no pueden haber dos equipos que tengan un mismo nombre en la red, porque a través de ese nombre, básicamente un código binario, se pueden identificar los equipos y ese nombre debe ser único en la red. El otro aspecto que se tiene en cuenta aquí es cómo se va a mover la información de un punto a otro de manera que sea más eficiente esa comunicación. Bien, la cuarta capa, denominada capa de transporte, tal vez es el corazón de la red, porque en ella es donde realmente se realiza la conexión entre un punto y otro, ¿no? A través de los protocolos que maneja la capa de transporte es que podemos tener la certeza de que se establezcan sesiones entre un equipo y otro a través de un enlace, ¿no? Un enlace que puede ser tanto físico como lógico. Y finalmente, aunque en modelos como el modelo OSI hay más capas, vamos a ver la capa de aplicación, que es, digamos, la capa superior donde interactúa el usuario, ¿no? En esta capa de aplicación es donde se estudian los diferentes protocolos de aplicación como correo electrónico, transferencia de archivos, etc. Bien, y finalmente vamos a ver el tema del cableado estructurado, es decir, cómo se realiza en un edificio que va a ser utilizado por una compañía o que puede tener el tamaño que sea requerido, cómo se realiza el cableado de la red, y este cableado se encuentre incorporado en el mismo edificio, es decir, que forme parte de la infraestructura del edificio, ¿no? En la actualidad, el construir un edificio nuevo significa tener en cuenta ello, es decir, que los ductos a través de los que van a ir los cables ya están, ¿no? Tienen un espacio destinado en el edificio. En cambio, si vamos a pensar en un edificio que ya está construido y no ha tenido en cuenta ello, el cableado se dificulta un poco más porque habrá que o picar las paredes para poner ductos,
o simplemente poner los ductos sobrepuestos en la pared, ¿no? En todo caso, bueno, en la actualidad las redes están tendiendo a hacerse cada vez de menos cables, es decir, están buscando la comunicación inalámbrica, ¿no? Entonces, dentro de un mismo edificio pueden subsistir ambos, es decir, tener una parte cableada y una parte aérea, ¿no? La ventaja de tener esta parte de comunicación inalámbrica dentro del edificio que pertenezca a la misma red le da la facilidad de la movilidad, es decir, que uno puede moverse con el equipo y seguir conectado a la red. En cambio, una red cableada, los equipos tienen que estar sujetos a un cable, entonces no se pueden mover, ¿cierto? Obviamente todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo principal en una red es que se mantenga estable la comunicación, y un aspecto aún más importante tal vez sea el tema de la seguridad, es decir, que tengamos la certeza de que la información sea utilizada solamente por quienes queremos que la utilicen, ¿no? Es decir, que no se evite en lo posible que personas maliciosas puedan ingresar a nuestra red, ya sea para copiar información o simplemente para dañar a través de programas como los virus y otros parecidos. Bien, entonces todos esos aspectos nos van a permitir una descripción, digamos, bien estructurada de lo que es una red de computadores. Y ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Lo haremos a través de clases del tipo magistral, es decir, exposiciones de parte del docente. También vamos a tener algunas clases prácticas en las que haremos algunos ejercicios, de pronto alguna simulación con software de simulación. Tendremos también ejercicios prácticos guiados por el docente y también ejercicios prácticos que los van a realizar ustedes tanto en la clase como a domicilio, es decir, se van a llevar ejercicios para hacerlos en casa. Algunos de estos serán individuales y otros grupales. De cualquier manera, la calificación de los prácticos y de los temas de investigación tiene un carácter bastante grupal, es decir, que no se califica del todo la individualidad, sino que vamos a tender a que el trabajo sea de todo el grupo. Bien, y también vamos a realizar algún proyecto. El proyecto básicamente está referido a cableado estructurado, es decir, que van a realizar en grupos un proyecto de cableado estructurado de un edificio para la implementación de una red. ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto? Lo vamos a hacer utilizando la plataforma Moodle de la universidad.
Vamos a utilizar también videoconferencias del tipo que estamos utilizando ahora, Zoom, o tal vez alguna otra. Suelo usar para las exposiciones tanto PowerPoint o videos, y también esta pizarra que en este momento están viendo, que es una herramienta de Google. No sé si la conocen, se llama Jamboard. ¿No? Es una pizarra interactiva, es decir que en la pizarra, si bien ustedes están como lectores, simplemente la pueden ver. Yo podría darles permiso para que tengan características de editor, es decir, que puedan escribir en la pizarra, puedan hacer dibujos, etc. ¿No? Entonces, de esa manera puede haber interacción. Otra ventaja que tiene esta pizarra es que se puede guardar todo lo que se ha hecho en la pizarra como PDF. Entonces, si utilizo la pizarra en algún momento para hacer alguna exposición, algún ejercicio, puedo convertirla en PDF y compartirla con ustedes, ¿no? Bien, las clases prácticas también van a tener esos mismos mecanismos. Los ejercicios, bueno, básicamente los harán mediante, es decir, utilizando papel y lápiz. Entre que se borra y no se borra. Y bueno, si es necesario, tendrán que convertir esto a PDF y subir a la plataforma que les indique, ¿no? Del mismo modo, me salió mal aquí, los temas de investigación los van a realizar, como les dije, en forma individual o grupal, y los subirán a la plataforma o a WhatsApp, según les indique. Lo que ocurre un poquito con la plataforma es que en semestres pasados he tenido problemas con la gran cantidad de archivos que se suben, ¿no? En el momento en que se les da un práctico y es individual, más o menos por cada grupo, son como 50 trabajos. Y bueno, si eso lo multiplican por todas las materias que se dictan en la universidad, se darán cuenta que hay una gran afluencia de archivos que deben almacenarse en el servidor, ¿no? Y esto lleva por momentos a colapsar. Entonces hay momentos en que la cantidad de archivos es tal, sobre todo al final del curso, que la plataforma se pone o muy lenta o simplemente se cae. Entonces, para prever eso, voy a ver la forma de utilizar algún otro mecanismo a través del cual me puedan pasar sus temas de investigación o trabajos prácticos. En cuanto al proyecto, este se hace en grupo, como les decía, consiste en el diseño de una red de cableado estructurado para una supuesta compañía pequeña, ¿no? Trabajarán un poco con mapas, con planos, harán cálculo de
de longitudes de cables, etc. Y tiene también su parte relacionada con lo económico, ¿no? Es decir, cuánto va a costar la red, qué convendría hacer para que sea más económica, balancear un poco calidad y precio, etcétera, ¿no? Ese tipo de aspectos que hacen al proyecto. Bien, y lo que nos interesa al final de todo es la ponderación. En cuanto a la ponderación, la vamos a hacer con la forma clásica, es decir, 2 exámenes parciales, cada uno 40 puntos, o perdón, 20 puntos, haciendo 40. Un examen final, que aquí hay un pequeño cambio, va a valer solamente 30. Los prácticos, 10 puntos. Y el proyecto 20. Está desfasado. Bueno, lo que ocurre es que yo escribo en una tableta y en la línea sale otra cosa. Bueno, esta raya está debajo de los números, ¿no? La suma es 100. Bien, entonces esa es un poco la forma en que vamos a llevar nuestro curso. Faltaría ver el tema de la bibliografía. Bueno, básicamente el libro guía, digamos, será el de redes de computadoras de Tannenbaum. Ya, lo pueden descargar, seguramente hay sitios donde está disponible en PDF, convendría que lo hagan. De cualquier manera, yo les puedo ir pasando fracciones, pasarles todo por la plataforma es muy pesado, entonces fracciones de él sí podría pasarles, aunque no es ético hacerlo, ¿no? Y otro libro que nos va a servir para alguna parte del curso es el de Comunicaciones y Redes de Computadoras de William Stalin. ¿Ya? Entonces el libro base es este de Tannenbaum. Y como referencia o secundario, digamos, estaría el de Stalin. Bien, esto es lo que quería compartir hoy día. Si tienen alguna duda, algún comentario, preguntas. ¿Nada? ¿No hay dudas? ¿Sugerencias? ¿Algún chisme? Ingeniero, Dígame. la cantidad de integrantes por cada grupo, ¿cuánto sería? Y yo considero siempre que el número ideal es 4, aunque debería ser un poco menos, pues lo que pasa normalmente con los grupos es que trabajan 1 o 2 y el resto están becados o se ocupan de servir el cafecito solamente, ¿no?
Entonces, siempre, cuanto menos sean, es mejor. De cualquier manera, no ha de ser muy difícil identificar a quienes trabajan y quienes no. Disculpe, ingeniero. Sí. Consulta, ¿vamos a utilizar una aplicación, un programa para hacer algunos diseños de redes? Un poco sí. Lo que pasa es que el curso no tiene base en configuración de equipos y entonces no es del todo útil. Sí lo vamos a usar como una herramienta para entender algunos fenómenos, ¿no? Pero no van a interactuar del todo con la herramienta esa. Bueno, lo que sí les debo pedir es disculpas anticipadas por algunas clases que me va a ser difícil asistir por el hecho de que actualmente estoy de manera interina ocupando la vicedecanatura de la facultad, ¿no? Seguramente se han enterado de lo que ha ocurrido con las autoridades, ¿sí? Falleció el decano, el ingeniero Mario Ceballos, y lo está reemplazando la directora, la exdirectora, digamos, de sistemas, la ingeniera Katime Gutiérrez, ¿no? El vicedecano renunció por cuestiones personales y yo estoy ocupando su puesto. La dirección de carrera de redes está a cargo del ingeniero Vargas, Leonardo Vargas, y la dirección de ingeniería en sistemas a cargo del ingeniero Junior Villagómez. Es así como se ha estructurado el cambio debido a esas emergencias en la facultad, ¿no? Esto es, como les digo, temporal, somos autoridades interinas hasta la realización del claustro que va a ser en julio, ¿no? Entonces en julio se eligen nuevas autoridades y ya seguramente los posesionarán en agosto, que es cuando ya vamos a estar terminando el semestre. Entonces durante todo este tiempo se me suma a las clases el hecho de tener que atender esa oficina, ¿no? De pronto asistir a reuniones, a otras actividades de gestión, y ya les haré saber si no puedo dar la clase, ¿no? Con anticipación para que no estén de pronto esperando o no sé. No, hay gente que no tiene un computador en la casa, entonces hay algunos estudiantes que acuden a café internet o no sé, algún otro medio para conectarse, ¿no? Ante ese. Entonces ya les avisaré con anticipación si no puedo dar la clase para que tomen su recaudo. Bien, de momento la clase del martes no hay problema, la vamos a tener. Empezaremos entonces a desarrollar el contenido a partir del martes. ¿Alguna duda, alguna otra sugerencia?
Ingeniero, ¿los exámenes van a ser virtuales o presenciales? De momento, la universidad está exigiendo que los exámenes sean virtuales. Pero hay algunos docentes, por características propias de sus materias, que solicitan tomar exámenes presenciales. No ese es el caso mío. Yo prefiero nomás que sean virtuales. Entonces, en todo caso, los exámenes se los realiza a través de la plataforma Moodle. Bien. Estamos a menos de 3 minutos de que se corte. No tengo, sino el Zoom gratuito, así que esto se corta cada 40 minutos. Bien, si no tienen más preguntas o sugerencias. Bueno, cortamos entonces. Bien, entonces nos vemos el día martes. Cuídense, sean cautos con... A ver. Tengo por aquí una pregunta. ¿Qué tipo de proyectos realizaremos? Es lo que les había mencionado, ¿no? Un proyecto de cableado estructurado para un edificio de tipo comercial. Bien. Entonces nos vemos el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego.